porque es la hora de Vox y eso significa que es la hora de la valentía. Que es don José Antonio Ortega Lara. ¿Se oye? Sí, se oye. Buenas tardes, dirigentes del partido, militantes, simpatizantes, amigos todos. Yo creo que la palabra España hoy, efectivamente, como decía Víctor, se va a oír mucho. Mirad, me vais a permitir que os tutee porque es más fácil. El atril siempre da una sensación de protección, pero el tutear yo creo que también. Entonces me vais a permitir esa licencia. De los pilares esenciales de Vox, cuando hablamos de la regeneración, cuando hablamos del ejercicio responsable de los derechos y las libertades, cuando hablamos de la unidad de España, hoy me voy a centrar un poco, como decía antes, en España, en la unidad de España, porque creo que merece una especial atención, teniendo en cuenta que hoy es el aniversario de la Constitución y también los momentos de zozobra que vive nuestro país. Yo no creo que vaya a decir nada nuevo si afirmo que son muchos y muy variados los problemas que tiene España, problemas de unidad. Unos son internos y otros son externos, pero es cierto que los más graves nos han salido de dentro, los han provocado nuestros propios gobernantes. Ahí tenemos el hipertrofiado e ineficaz estructura del Estado, los proyectos de federalismos asimétricos, los ataques separatistas, la inacción de los distintos gobiernos de la nación para fortalecer la identidad y los símbolos nacionales, las malas prácticas y la corrupción, etcétera, etcétera. Y a todos ellos ahora se une uno más, que nos viene de fuera, que es la amenaza del terrorismo islamista, ese que pretende destruir la civilización occidental y, en lo que respecta a España, establecer una nueva reedición de Al-Ándalus. A todos esos que les gusta mucho hacer declaraciones rimbombantes como aquello de que la tierra no es de nadie, es algo del viento, mi patria es la libertad y mi frontera una canción, a todos ellos yo creo que tenemos que recordarles que Europa y España tienen fronteras físicas y en lo que concierne a nosotros los españoles, nuestros antepasados tardaron más de 8 siglos en consolidarlas y nuestra obligación es, por tanto, preservarlas y legarlas a las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque del mismo modo que nosotros fuimos la razón última por la que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos, ahora nuestros hijos y nuestros nietos son también la razón última de nuestra existencia. Se la debemos a ellos. Y por comenzar un poco por la estructura del Estado, yo creo que tras 40 años de democracia todos aceptamos que el efecto disgregador que este modelo territorial instalado en la Constitución ha tenido, que no ha hecho sino generar divisiones, envidias, recelos, desigualdades entre los ciudadanos de las distintas comunidades autónomas y también un gasto excesivo, oneroso, que vamos a legar a nuestras generaciones futuras y que amenaza con hipotecarles el futuro. Los privilegios de unos pocos, además unidos al nepotismo y a la corrupción de esas oligarquías políticas que han invadido y en muchos casos anulado los otros poderes del Estado y los organismos independientes, al final han terminado por quebrar la seguridad jurídica y poner en jaque el propio Estado de Derecho. Y en la misma línea caminan esos proyectos de federalismos asimétricos que algunos partidos proponen y que sin duda de llegar a ser real, la realidad, tendríamos españoles de primera, de segunda y de tercera clase. Imaginaos en qué furgón de ese tren estaríamos la mayoría de los españoles, ¿no? Asistiríamos además a un efecto perverso añadido, que sería la destrucción, la desaparición del principio de solidaridad interterritorial, porque esos nuevos estados, los más bollantes económicamente, los más prósperos,
se desligarían de la obligación de atender a los más desfavorecidos. Y con ello tendríamos unos españoles ricos más ricos y los pobres más pobres aún. Y si esto es preocupante, los modelos separatistas van un paso más allá todavía, porque buscan la ruptura política e institucional con España, pero a la vez piden que se les financie el proceso separatista, que el Estado les facilite el ingreso en la Unión Europea y que les permitamos seguir ejerciendo de metrópoli, mientras que el resto del país no vamos a ser sino una mera colonia mercantil suya. Yo creo, queridos amigos, que ya está bien. Ante tanto desvarío, tanto los gobiernos de la nación como los ciudadanos, tenemos que implicarnos más en la defensa y en la promoción de España, de la nación, de nuestra nación como territorio, con una lengua, con una historia, con una cultura, con unos intereses comunes y también con un anhelo, con un espíritu de caminar juntos en el futuro para ser más fuertes en la Unión Europea y en todas las instituciones internacionales de las que formamos parte. Fortalecer nuestro sentimiento de identidad nacional y los símbolos que nos representan, desde luego nos harán más fuertes. Otros países nos van a respetar más y además esto contribuirá a la estabilidad de las instituciones, que es la base de la prosperidad económica del futuro. Y en cuanto a la amenaza externa del yihadismo radical, los españoles debemos estar con nuestros aliados naturales y prestarles apoyo, del mismo modo que ellos debieran hacer o corresponder si algún día nosotros fuésemos los necesitados. Somos miembros de la Unión Europea y de la OTAN y hasta ahora nos hemos favorecido de muchas de las cosas que nos han dado. La seguridad, un mercado común, la libre circulación de personas, de capitales, etcétera, etcétera. Pero la pertenencia a estos clubes requiere también obligaciones, y son unas obligaciones de las que no podemos ni debemos sustraernos, ni siquiera en campaña electoral. En definitiva, queridos amigos, el diagnóstico de nuestra España actual es preocupante, pero esta situación tiene solución a medio plazo. Ya en el pasado hemos pasado por situaciones tan malas, incluso peores que la actual, pero España resurgió y sin duda volveremos a hacerlo si somos capaces de poner voluntad y esfuerzo para aplicar algunas de las medidas como las que vos propone. Yo les voy a enumerar ahora concretamente 10. La primera de ellas es sin duda la reestructuración del modelo territorial, estableciendo con claridad cuáles son las competencias exclusivas del Estado, entre las que tenían que estar o deben estar educación, sanidad, justicia, defensa y algunas más, las cuales deben ser declaradas intransferibles. Interior. Como segunda medida, la que parece ser necesaria, la fusión de los ayuntamientos pequeños no debe llevar aparejada la destrucción o la desaparición de las diputaciones provinciales. Por cierto, de larga tradición y que han demostrado ser mucho más eficaces que las comunidades autónomas en el mantenimiento del tejido rural. Por eso debemos caminar hacia lo que siempre hemos defendido como un modelo de descentralización administrativa, pero no política. Un modelo de descentralización administrativa a nivel provincial, pero con un único gobierno central, un parlamento y un solo tribunal supremo. Vital es también recuperar la unidad de mercado a nivel nacional para evitar esa inseguridad jurídica actual de que no sabemos a qué norma atenernos. A la central, a la de la administración central, a la autonómica, a la de los ayuntamientos. ¿A cuál de ellas? Somos un país con casi 100.000 leyes en vigor, pero ¿quién se aprende todo eso? Y con 47 millones de personas generamos más legislación que Estados Unidos y Alemania juntos. Es imposible que sigamos funcionando así. Una medida también esencial es una justicia despolitizada e independiente. Solamente así esta podrá garantizar que
que la tutela judicial que reclamamos a los jueces y tribunales sea igual y efectiva para todos los españoles, no solo para los poderosos y para los delincuentes. Una nueva ley electoral es primordial para garantizar la vinculación entre los ciudadanos y sus representantes políticos, para que estos defiendan de verdad los intereses de sus votantes, no los del partido y menos aún los del líder por cuyo dedo divino han sido designados candidatos. La eliminación de la mayor parte de las subvenciones a partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos es asimismo una medida necesaria de austeridad y de limpieza, teniendo en cuenta sus prácticas nepotistas y corruptas que les han convertido en verdaderas agencias de colocación y agencias de recaudación de dinero. ¿Os habéis parado alguna vez a pensar la gran cantidad de dinero que recaudan los partidos políticos, denominémosles tradicionales? Reciben subvenciones del Estado por los votos que han recibido en las elecciones. Reciben subvenciones del gobierno. Recordaréis que antes de las elecciones municipales y autonómicas se repartieron, creo que fueron unos 57 millones de euros. Reciben subvenciones de los gobiernos autonómicos. Reciben subvenciones para el mantenimiento de los grupos parlamentarios en sede institucional. Reciben las cuotas de los afiliados, legales. Reciben las donaciones de particulares, también legales. Y luego las grandes mordidas por las concesiones de obras y otros contratos. Que, por cierto, suelen ir a parar a las cajas opacas. Qué casualidad, ¿no? Los organismos reguladores deben estar en manos, dirigidos por personas independientes. No hay más que mirar un poco a la lista de ellos y vemos que muchos de ellos están dirigidos o sirven como retiro dorado para muchos políticos ya amortizados. La batalla contra los separatismos debe librarse en todos los órdenes, en todos los frentes, en el político, en el judicial, en el social, en el cultural y en el económico. No puede ser que el Estado siga financiando con los impuestos de todos los españoles las alocadas aventuras mesiánicas de políticos irresponsables y además endogámicos. La estrategia contra la corrupción debe estar dirigida por personas distintas de las que nos llevaron a esta situación de descomposición. Es como si al pirómano lo nombramos de pronto bombero. Y en la lucha contra el terrorismo, como 10ª medida, deben estar implicados todos los resortes del Estado, evitando la impunidad en unos casos y en otro el acceso de los asesinos y de sus cómplices a las instituciones donde disponen de dinero, de poder y de información para continuar con su macabro propósito. Para continuar con su propósito, que no es otro que destruir la nación española para instaurar un régimen totalitario. Por cierto, similar a otros que ya conocimos en el siglo pasado, que estaban basados en la pureza de la sangre y en la identidad de la raza. No queremos eso. Por estos y otros muchos más motivos, queridos amigos, el voto a Vox no solo es un voto útil, es un voto necesario. Quienes no votan por convicción, sino que lo hacen por miedo, se convierten en rehenes por doble partida. Por un lado, son rehenes de esos gobernantes que son capaces de llevar la situación del país hasta una situación límite para luego aparecer como salvadores, con expresiones como o yo o la nada. Pues a estos personajes hay que decirles, hay que recordarles que había vida antes de que ellos llegaran a la política y habrá vida cuando la abandonen. Y probablemente será una vida más agradecida que la que nos están dejando. Y esas personas que votan por miedo son rehenes también de su propia incoherencia. Aceptar votar una mentira para evitar una posible derrota electoral es el camino más directo para cosechar ambas cosas. La mentira y la derrota. Y luego encima no tendremos ocasión o no tendremos la facultad de protestar porque es lo que hemos querido. Bueno, Javier y Santiago querrán intervenir, voy terminando. Yo soy de esos que piensan
que es mejor votar en conciencia porque conforme a los principios y los valores que cada uno tenemos y con los que nos identificamos, aunque eso suponga un sacrificio adicional a corto plazo, como es el caso del voto a Vox, porque el voto a Vox hoy es un voto comprometido, muy comprometido con España. Lo más fácil es dejarse llevar por la corriente y mimetizarse con el paisaje dominante, pero esa no es la solución, ese es el problema. En Vox no hemos contraído obligaciones previas que limiten nuestro margen de maniobra. Como todos sabéis, no gozamos del favor de la mayor parte de los medios de comunicación. No somos el partido del IBEX 35, ni tampoco somos rehenes de lobbies u otros grupos de presión. Nuestra única fuerza son nuestros principios, nuestros militantes y simpatizantes. Y nuestras únicas hipotecas son el ideario fundacional y el programa electoral que deriva de ese ideario. Nada más. Terminamos con España. A España, queridos amigos, algunos la han ignorado sistemáticamente durante muchos años. ¿Y se acuerdan de ella? Ahora, a 15 días de las elecciones. Otros llevan muchos años vilipendiándola e intentando socavar sus cimientos para destruirla desde dentro. Nosotros no hemos cambiado, ni hemos cambiado de opinión ni de actitud. Para nosotros, España es nuestro hogar. Y es también nuestra responsabilidad. Y en base a esa convicción, todo lo que hacemos va encaminando a procurar un mejor futuro para ellos, para nuestros hijos, para nuestros nietos y, por supuesto, también para nuestra querida España. Buenas tardes. Porque es la hora de Vox y eso significa que es la hora de la valentía.